La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 10 del Evangelio de Juan dice el versículo 10: y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, esta mañana sé tú, Señor, hablándonos. Que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, para comprenderla, para poder entender palabras, Señor, y discernirla con nuestro espíritu. La necesitamos, Señor. La necesitamos porque vivimos en un mundo en guerra espiritual, porque vivimos en un mundo difícil de interpretar ideas, sentimientos, corazones. Porque el enemigo interfiere, Señor, en muchas cosas. Pero bendito Dios, porque enviaste a tu Hijo, Señor, para que Él fuera con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el poder, el denuedo, la sabiduría, la inteligencia para poder entender lo revelado a nosotros por la palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús siempre habló de la vida, siempre habló de la vida eterna, y en esta oportunidad habla de vida en abundancia. Es bien importante detenerse a pensar cuál es la vida en abundancia, lo veremos poco a poco conforme desarrollemos este tema. Juan dice en su Evangelio una palabra clave, como tantas más que tiene, y dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué pues nosotros podemos estar oyendo voces extrañas? Yo sé que oímos voces extrañas, pero no debemos de quedarnos con ellas. Y esas voces extrañas, hermanos, son el enemigo hablando. Y nosotros estamos en capacidad de oírlo, pero no de hacer lo que nos manda hacer. Qué interesante es no oír voces extrañas, porque todas esas son para destrucción, para muerte. ¿Y por qué no decir? Es un robo a la persona cuando oye esas voces. En Edén comenzó esto con una mentira. Y esa mentira que se dio allá llevaba el propósito único de destruir el matrimonio instituido por el Señor. ¿Por qué creen que fue esto? Fue el inicio de algo en la tierra que comenzó en el cielo, una rebelión. Entonces, cuando el enemigo viene y ataca, siempre va a ser cruel. No piensen que va a ser suavecito, no, es cruel. La palabra cruel es cruel. ¿Para qué le vamos a dar tantas descripciones? Fíjense que cuando Jonás no quería ir a Nínive era porque el ejército de los sirios era cruel. Él sabía que les quitaban la lengua, él sabía que les quemaban los ojos, él sabía que amarraban a un judío de una pierna y de otra, y un caballo para él, otro allá. ¿Y qué creen que pasaba? Lo rompía. Entonces, era cruel. Ahora, el enemigo es cruel. Usted tiene que comprender esto. Lo primero que quiere robarle al ser humano es la paz. Por eso nuestro Señor, cuando habló de paz, Él dijo: la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no entendemos, pero que la necesitamos, y algunas veces está con nosotros, y cuando las aguas están tranquilas, que es la paz verdadera, nosotros nos olvidamos de otras cosas. Pero el enemigo sigue siendo cruel. Fíjense que cuando Job estaba tranquilo con su hacienda, sus animales, sus hijos, su mujer, pero el enemigo cruel
lo llevó a una crisis. Y lo llevó a una crisis tan terrible que el único que podía discernirlo era Job. Los amigos no pudieron, no pudo nadie, ni su mujer pudo. Pero él sí lo soportó. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de comprender, hermano, como seres humanos a veces no alcanzamos a discernir quién es el enemigo. Esta es una secuencia de prédicas que yo tengo, esta es la cuarta, en la cual he estado hablando del enemigo que parece ser incierto, pero es cierto, lo único que nosotros no sabemos. Y el miércoles pasado prediqué sobre el soldado que tiene todas sus armas. ¿Se recuerda usted de eso? Entonces piensa en esto, ¿qué pasó con Eva cuando en el huerto oyó voces extrañas? ¿Qué pasó con Eva cuando prestó oído y le despertó la ambición? Cuando le despertó la ambición, bien sencillo, porque la mujer puso su debilidad a los pies del enemigo y no sabía que era su enemigo. Y cuando el enemigo vio la debilidad, la aprovechó al máximo. Es lo mismo que puede pasar con nosotros, con ustedes, conmigo. Que en la debilidad el enemigo nos puede trastornar, nos puede dar un mal pie. Entonces, hermano, esa parte de Eva, ella no se dio cuenta. Cuando le dijo, seréis como Dios, le despertó una ambición. Con que dice Dios que no moriréis. Sí, pero murieron. Espiritualmente murieron. Yo quiero leerle lo que pasó ahí en el huerto, que aunque usted ya lo ha leído otras veces, pero quiero leerle una parte por lo menos. Cuando ellos pecaron, dice el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Buscaron la provisión de unas hojas y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué? Usted ya sabe. Y la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. De Dios se escondieron. Y de Dios no se esconde nadie. Entonces, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ese miedo, hermanos, no lo tenían antes, no existía en ellos. Pero cuando fueron abiertos sus ojos por la desobediencia, Dios les permitió tener miedo. Y entonces Dios habló con ellos y le hizo varias preguntas. A la mujer le dio una responsabilidad de sufrimiento y ahí los dejó, pero los echó del huerto. En este momento, cuando Dios pone la enemistad entre la serpiente antigua y la humanidad a través de Eva, entonces Eva se dio cuenta que aquel con el que habló era enemigo. Hermano, ¿cuántas veces has estado hablando con el enemigo y no te has dado cuenta? Qué interesante es que nos pongamos a pensar en esto. ¿Por qué? Porque tu debilidad es la que él va a aprovechar. Porque la ejecución del pecado es muerte. Ellos fueron expulsados del huerto. Dios en su amor, en su bondad los preservó. Pero ¿sabe qué? El enemigo a partir de ahí siguió golpeando. Y golpea y se esconde, o golpea y se retira. Pero todo es por crueldad. El enemigo es cruel. Yo quiero decirte esta mañana a través de este título, no permitas, amado hermano, hermana, que te roben tu felicidad. Tu felicidad tiene un precio grande y tu felicidad te la ha dado Dios. Es lo mismo que hablemos del gozo. El gozo te permite aún en las tribulaciones estar contento con Dios, no estar enojado con Dios, porque las tragedias vienen una tras otra y pueden llegar, hermanos, pero tienes un Dios de poder. Dice la Biblia que nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien, no importa cuáles sean. Cuesta predicar esto, mi hermano es testigo que está de luto, pero hermanos, así ocurre. ¿Por qué? Porque el enemigo es cruel. Y sabe usted que el enemigo te ofrece el pecado y te lo ofrece como bueno. Y lo cree. ¿Saben ustedes que cuando el enemigo ofrece esto es una trampa? Es una tentación, una trampa. No quiero detenerme exactamente a saber qué tipo de tentación, pero es una tentación. Yo quiero que vean conmigo en manera repetitiva a Santiago, en estos versículos que nos gustan mucho y los entendemos a veces, cuando él dice que es bienaventurado el hombre que no tuvo esa tentación. Pero ¿sabe usted que sí es importante
ver el contexto de todo esto. ¿Por qué? Porque allí es donde el hombre debe saber en qué lugar está parado. Porque la tentación es una trampa que pone el enemigo. Y uno se desliza y cualquier cosa puede ocurrir. Mire, la tentación dice que se la ofrece como algo bueno. El hombre lo sabe y cree que puede salir de ella. Yo quiero leerle la que dice el versículo 13 del capítulo 1 de Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, aquí no está hablando de que un hombre o una mujer, está hablando en términos generales. Casi siempre están acusando al hombre de infiel, pero hay mujeres infieles. Hermano, la palabra es clara. Cuando es atraído y seducido. ¿Sabe usted que la atracción es bastante importante aquí? Hay muchas mujeres que se visten mal. Yo soy uno que predica esta palabra, pero a mí no me corre Coca-Cola por las venas. Yo las veo. Son atractivas. Pero no puedo llegar a la seducción. No debo llegar a la seducción. Y tú quizás ya llegaste. Tú quizás estás por llegar, no lo sé. Y si llegaste, recuerda lo que estoy predicando. No permitas que te roben tu felicidad. Si tú eres casado, no tienes que estar mirando para otro lado. Si tú eres una mujer casada, no tienes que estar mirando al atractivo de otro hombre. Si estás comprometido en matrimonio, no tienes que mirar a otra mujer. Amado hermano, es el enemigo que te roba sutilmente la felicidad. Tienes que estar atento a estas cosas. Porque dice que el hombre es tocado. Entonces, dice, viene la concupiscencia, que son los deseos desordenados del cuerpo. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amado hermano, usted puede estar diciendo, ¿qué es eso? No entiendo esa palabra. Pues déjame decirte que si caíste en eso, estás en el camino de muerte. Ahí estás, amada hermana, hermano. Mira, si a tu esposito ya lo estás viendo feo, pues anda a ver la foto que te regaló cuando estaba joven, pero no lo cambies por nada, porque el enemigo te pone una carnada. Considera el hombre, que el hombre está considerando que cree por salir de eso. Ve una mujer atractiva y la aborda, porque fue atraído y está siendo seducido, va y la aborda, y hace la prueba y cae. Hermano, por respeto a la televisión, no digo las otras palabras, a dónde la lleva, cómo se hizo, pero cae. Considera que el placer es un amigo temporal y dice, lo voy a hacer una vez y luego me voy, luego me esquivo. No vas a poder. Se va a convertir en tu amante, sea hombre o sea mujer, se va a convertir en eso y no te vas a poder salir de esa trampa, porque la carnada del enemigo es para seducirte. El deseo pecaminoso va a engendrar el pecado y vas a morir, le vas a dar muerte a tu propia vida. La luz de la muerte va a venir allí en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a matar y te va a matar a pausas. Jesús dijo, el enemigo vino para robar, o sea, hurtar, vino para matar y vino para destruir. En ese orden lo dijo el Señor, mas yo he venido para darle vida y vida en abundancia. ¿Saben lo que es un hurto? El hurto es un robo suave, suave. Amado hermana, perdóname, pero en tu casa estás en aguas apacibles, estás tranquilo y de repente comienza la discusión. Y esa discusión, en vez de ir a pedirle al Señor que la calme, no buscas el árbitro. Quieres ser tú el campeón, quieres ser ella la campeona. Y comienza la discusión, aunque hayan leído la Biblia donde dice que usted para pelear solo necesitan dos. Y dice que el que luego se enloquece, comete locura. Amado hermano, hermana, si estas trampas están allí, el pecado se puede consumar en cualquier momento y el hombre puede creer o la mujer puede creer que es una prueba chiquitita y se equivoca. ¿Sabe usted que las trampas del enemigo son exquisitas? ¿O no han puesto nunca una trampa ustedes? ¿Trampas reales han puesto? Bueno, los felicito, yo sí, porque tengo ratones en mi casa. Sí. ¿Y sabe lo que es poner una trampa, hermano?
Una vez pusimos con mi esposo una trampa y le pusimos tortilla, ni siquiera sal le pusimos a la tortilla, no cayó ni un ratón. ¿Sabe por qué? Porque no había el atractivo. De seguro los ratones hicieron una reunión y dijeron, no, me tortilla, no, si donde el vecino hay queso. Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No llegaron ni uno. Y me dice mi señora, mañana se las ponemos con mantequita. Tampoco llegaron. Pero la trampa la pusimos. Es el enemigo, amado hermano, te va a poner una trampa que vos vas a estar seducido. No, esta no me gusta, este sí me gusta. Cuando sientes te va a gustar. Parece que me están desconociendo, no soy el del domingo pasado, ¿verdad? Me dijo mi señora, me dijo, estos ratones hay que hacer algo con ellos. Y yo le dije, hagámoslo. Hoy les vamos a poner queso. Y le pusimos un poquito de queso, ratón que caía. Cayó. Oye, le digo, qué interesante. Pusimos otro, cayó. Y llegué yo a conclusiones y le digo, ¿sabe qué, mi amor? Quedémonos con los ratones y comámonos nosotros el queso. Qué gustoso, ¿no es cierto? Aquí dice Santiago que el hombre de su propia concupiscencia, de sus propios deseos emanan estas cosas y se convierte en una piltrafa humana después, porque hay sida, por eso. Porque hay enfermedades pecaminosas, por eso, amado hermano, me estoy refiriendo en términos generales a un punto, pero hay más cosas. ¿Por qué roban? ¿Por qué matan? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué sabe qué? Porque el ladrón te roba suavecito. Eso es hurtar. Hurtar es como que yo me subo al bus y luego me aprietan y yo agarrado el pescante y en el apretón, ¡fum!, salió la cartera y yo me doy cuenta hasta que la voy a ocupar. Eso se llama hurto. Y el robo es que me digan, deme la cartera. Y el asalto es que me amarren y ya va cambiando la cosa, pero el enemigo viene suavecito, hermano. Se te va a ir metiendo suavecito. Mira, déjame darte este consejo. El Señor también dijo, yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Pero eso es lo que debemos de practicar, lo que debemos de entender. Porque el enemigo lo primero que te va a robar es la unión familiar y te la vas a robar poquito a poco. ¿Sabes tú que el internet es uno de ellos? A Daniel le dijo el Señor, mira, la ciencia se aumentará. Y tanto se va a aumentar la ciencia, hermanos, que ya hay una computadora generalizada que va a dominar el mundo. Ya hay preparada la antesala del anticristo y todo va a ser computarizado. Ya existe, hermanos. ¿Quién va a levantar la estatua que un día va a hablar? Dime tú qué haces con el internet. ¿Qué hacen tus hijos con el internet? Cuando uno se da cuenta de esto, todos los fracasos están llegando por allí. Que le vi la foto del internet, que le caché el mensaje, que hermano, si esto es lo terrible, ¿por qué? Porque el enemigo lo estás permitiendo que llegue por allí. Te van a mandar un mensajito que te dice, me gustas mucho, eres muy guapo, eres muy guapa. Te va a llegar el mensajito, o te llega el mensajito que te va a perturbar la vida, la mente, te va a hacer un daño tremendo. Amado hermano, hermana, el diablo quiere desarticular los matrimonios, los quiere hacer pedazos. ¿Y sabe qué? A él le agrada ver deshechas las cosas. ¿Ustedes creen que cuando Adán y Eva el Señor les dijo, se me van de aquí? ¿Ustedes creen que el diablo les dijo, ay, pobrecito? No, si él es cruel, él se puso a reír y se sigue riendo, amados hermanos, perdónenme, es la verdad. Se sigue riendo y usted lo está permitiendo. Hermanos, cuide su hogar, cuide su esposita. Mire, no importa que ya no camina bien. No se preocupe si es el amor de su vida. Ya no me van a querer, pero no importa. Y si me querían, aquí se acabó todo. A él le agrada, hermano. Y yo te quiero decir, amado hermano, después que te desarme el matrimonio, va con tus hijos. Cuando alguien dice, no, es que me quiero divorciar, ¿con qué boca lo dice? ¿Acaso no ama a sus hijos? ¿No ha pensado en ellos? Y lo más triste, que es lo que yo estoy explicando ahora, no ha pensado de que después que le hizo pedazos al matrimonio, va por sus hijos. El otro no entiende qué pasó, no supo por qué su mamá y su papá se separaron, no entendió.
Pero nosotros sí lo entendemos. Ellos permitieron que gobernara un extraño en su casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahora? Los hijos se quedan a la expectativa. El hijo comienza a tener vicios que no tenía. Comienza a hacerse vago. Cuando comienza a vagar, él dice, no, es que nadie le dice nada, y se va y hace lo que quiere. Pobrecito el niño que vaya, que se divague. Hermano, eso no es correcto, eso no es bueno. Es el enemigo que empezó por tu casa, con tu familia, con tu esposa, y ahora va con tus hijos. ¿Por qué estamos en lo que estamos viviendo, en una sociedad tan difícil y corrompida, hermanos? Por esto, porque esto es lo que el enemigo quiere y se ríe, y nosotros estamos aquí contentos esperando a saber qué, hermanos. ¿Por qué están siendo atraídos y seducidos? No puede ser. ¿Sabes? Cuando Jesús cuenta la parábola de la trigo y la cizaña, dice que vino el hombre, vino y sembró la buena semilla. Y una vez que sembró la buena semilla, nació. Y cuando nació, nació otro a la par, y era la cizaña. ¿Lo recuerdan haber leído? Y cuando viene y le dicen, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla? Hermano, eso es lo que está pasando con el pueblo. Eso es lo que está pasando con las sociedades. Es lo que está pasando porque preguntan, bueno, ¿y la iglesia dónde está ante esta situación? ¿Dónde está la iglesia para arreglar estas cosas? ¿Dónde está? Y a quien le reclaman es al Señor, porque el que siembra la buena semilla es el Señor y sigue siendo Él. Por eso es que cuando Él los estaba viendo y les dio una respuesta categórica y les dijo, cuando se durmieron los hombres, vino el malo y sembró la cizaña. Amado hermano, no te podés quedar dormido. Tu casa, es tu cuartel. Es donde vas a levantarte con palabra, altar familiar, a tus hijos, inculcarles quién es Dios, enseñarles cómo es Dios, enseñarles qué hace Dios. Pero no te quedes dormido. La buena semilla la estás sembrando tú en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Amado hermano, no dejes que el enemigo te ponga deseos desorbitados en tu vida. Y los deseos desorbitados en la vida del hombre y de la mujer son cuando son atraídos y seducidos. Cuando son atraídos y seducidos, caen, y de ahí no los levanta nadie. No los levanta nadie. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando, y hasta que te ve caído, hermanos. Hay quienes, porque se les fue la esposa, están bebiendo de nuevo. Hay esposas que porque se les fue el marido se comprometen con otro. Hermano, eso ya no puede ser. El Señor nos advirtió. Y por eso es que la parábola del capítulo 10 del Evangelio dice bien claro: yo soy el buen pastor. El que viene y entra por la puerta de atrás, ese no es el pastor de las ovejas. Yo entré por la principal puerta. Y por eso es que estoy aquí, dijo el Señor. El que entrare a mí, entrare y saliere, va a hallar pastos. Porque el ladrón, el hombre malo, vino para hurtar, robar y matar y destruir. Pero eso es la parte que nos debe de afectar. Nos debe de afectar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tú y yo tenemos cómo combatir la situación. Tenemos cómo combatir el problema. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, si puede llegar conmigo hasta ahí, ya lo he predicado otras veces, es porque él sabe que la batalla no es contra carne ni contra sangre, aunque la batalla de la infidelidad es entre hombres y mujeres, pero es espiritual. Y mientras no combatamos espiritualmente, hermanos, no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada, porque tenemos capacidad de hacerlo, pero también tenemos capacidad de detenerlo. ¿Y qué es lo que nos interesa más? No detenerlo, porque ya le dije, el hombre cree que puede salir del problema y se mete a la trampa. Ratoncito que entró cuando yo le puse el queso, no volvió a salir porque lo ahogué en 2 minutos. Así te va a pasar. El Señor te va a ahogar en 2 minutos. Oye, dice Pablo a los de Corinto en su segunda carta: yo sé que ustedes son carnales, sé que ustedes tienen carne, pero quiero que sepan que aunque militan en la carne, no es así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Los que se perdieron, estamos en 2 Corintios 10:4. ¿Por qué dice esta palabra? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Amados hermanos, ¿por qué no podemos dominar la carne? Sencillamente por eso, porque no hemos descubierto las armas espirituales. Porque nosotros estamos en la capacidad de destruir las fortalezas del enemigo. Cuando ves que te ataca y lo entiendes y disiernes esta palabra, tú puedes atacarlo. Amado hermano, esto es importante que lo podamos discernir de esta manera. ¿Por qué? Porque las huestes de maldad están ahí siempre. Tú no las estás mirando, pero por los hechos sí se ve lo que quieren hacer o lo que están haciendo. Entonces tu poder consiste en que el Señor te da las armas del poder de su fuerza. Y cuando el poder de su fuerza viene a tu vida, entonces te vas a construir un hombre propiamente neto con Dios. ¿Por qué? Porque vas a tener la capacidad de destruir las fortalezas del enemigo por la palabra de Dios. Entonces vas a derribar los argumentos que vienen contra Dios. ¿Sabe lo que dice esta palabra? Dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese es el enemigo. Es el mismo que le habló a Eva. Le habló altivo, le habló como un Dios, le habló como un soberano, le habló como un poderoso. Pero esa es altivez. ¿Por qué? Porque en frente de Dios le mintió, en frente de Dios le dijo, tú vas a ser como Dios. Es el mismo que te va a decir ahora lo mismo a ti, amado hermano, pero si tú tienes la capacidad de poder entrar en el detalle de lo que Dios quiere, entonces vas a poder echarlo. Usted tiene miedo de echarlo, ¿verdad? Alguien dijo, ni lo conozco. ¿Quieres conocerlo? Amén. Ábrele puerta. Dios dejó señales. Por eso el evangelista Marcos recoge allá en su capítulo 16, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera. ¿Dije eso? En mi nombre echarán fuera. ¿Cuántas veces lo ha echado usted? No me diga. La base principal es creer. Y en su nombre. Porque en el nombre de Jesús usted va a poder reprender a aquel que le quiere hablar. En el nombre de Jesús vamos a reprender, con la oración vamos a llegar y lo vamos a hacer huir. Eso dice Santiago, que nosotros a través de la oración hacemos huir al diablo. Pero también dice Pedro que cuando él busca a quién devorar, busca a los más débiles. Pero aquí es donde dice, pero vosotros resistidle con vuestra fe. Amado hermano, si la fe nuestra es importante, podemos destruirlo. Pero ¿sabe qué? El enemigo también te quiere robar la fe. ¿Cuántos la han perdido? ¿O no la conocieron nunca? ¿Cuántos la habrán perdido o no la conocieron nunca? Pablo dice a los Efesios en su capítulo 6, de esta manera. Por lo tanto, hermanos, dice la palabra, 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, cuando hablamos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no es otra cosa más que tú solo no puedes hacerlo. Yo solo no puedo hacerlo. Pero tengo un Dios de poder que sí puede hacerlo conmigo si yo tengo actitudes positivas para Él y si yo tengo actitudes positivas para mí, porque soy colaborador de Dios. Si yo no colaboro, Dios me deja y sigo lo mismo. No he aprendido nada, no he saboreado la vida en felicidad. Hermano, el enemigo puede destruir tu fe, pero déjame decirte que tú tienes que creer y dice tomar toda la armadura. Versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si usted quiere interpretarlo a su manera, hágalo. Yo quiero interpretarlo así. Si yo cedo, no estoy firme. Y si yo cedo, es terreno que el enemigo agarra rapidito. Si usted cede el terreno, ya se lo cedió. ¿Usted se ha fijado cómo le puede ganar la moral al enemigo? Yo se los conté en una ilustración la vez pasada que le dije a mi nieta, no le tenga miedo a ese perro que yo ya le gané. Ustedes lo recuerdan. ¿Por qué? Porque me asediaba tanto y me seguía tanto y nunca me pudo morder porque siempre lo esquivé, pero dije, yo te voy a ganar a ti. Y le gané. No le explico más sobre ese caso, pero cuando me mire el perro se va.
Hermano, es lo mismo que usted va a hacer. Porque su fe tiene que estribar en el Señor Jesucristo. Él es el que dijo que es el autor de la fe. Y mire, yo le voy a explicar por qué dice que es el autor de la fe. En Hebreos capítulo 12, usted puede ir y saborear conmigo esta palabra donde dice, después de que ha hablado de la fe de tantos que hubo allí, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué consejo más sabio es este? Es contra el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado asedia. ¿Y sabe qué es asediar? Cercar. Amado hermano, si usted camina, un pastor evangélico, créame sinceramente, está asediado por el problema. Usted que busca lo espiritual está asediado por el problema, porque el enemigo lo que quiere es ponerle un cerco. Pero usted sabe que ese cerco no se lo permita. Usted tiene salida y entrada libre, porque eso dice la palabra: no hay arma forjada contra ti, porque dice el Señor: yo soy el que hago las armas, yo soy el que predico. Y dice: si pelean contra ti, no te vencerán, porque están solos. El pecado asedia, hermanos. Por eso dice la palabra que nos despojemos de todo peso, y no solo eso, sino que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, firmes en el Señor, creyendo la palabra y andando con el Señor. Mire, cuando el pecado asedia, tenemos que resistirlo hasta la muerte, hermano. ¿Sabe qué quiere decir esto? Versículo 4. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es que el ratoncito se fue por el queso. No combatió contra su deseo de comer. Y no de comer tortillas, sino comerse el queso. No combatió, no pudo. Usted quiere atrapar un mono, ponga un jarrón y póngale adentro maní, y le aseguro que él va a meter la mano, y cuando toque el maní y él cierra la mano, no la puede sacar. Entonces tiene un mono y un jarrón. ¿Por qué? Porque la mente se cierra. Por eso dice: hasta ahora ustedes no han combatido hasta la sangre, que es la muerte. Hermano, el consejo es bien claro y positivo. Tenemos que combatir a partir de ahora hasta que nos muramos, aunque nos asedie el pecado, aunque la concupiscencia llegue, aunque los deseos desorbitados estén. Usted esté completamente seguro que Dios puede fortalecerlo y va a luchar contra el enemigo. No es contra esa mujer, no es contra ese hombre, es contra el diablo, y usted lo va a dejar ahí quieto por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que manda, es la que dice el Señor, es el que está. Por eso el Señor nos amonesta en el versículo 7. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Mire qué interesante. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque cuando el Señor dice: no te conozco, le dice: sos un bastardo. Pedro lo dice de otra manera, que es como aquel que el perro vuelve a su vómito. Hermano, dura es la palabra, créamelo, dura es la palabra, y es para mí y para ustedes. Pero eso es lo que dice el Señor. Combatan hasta la muerte, combatan hasta el final. Pero ustedes tienen que entender, por eso la Biblia declara, y siempre lo está declarando, que al que ama disciplina. Pero yo no quiero ponerle espalda. Hermano, ¿saben lo que es ponerle espalda para la disciplina? Cuando el Señor te llama, si algún día fallado, tenés un pequeño problema, ándate de rodillas al Señor, llora, gime y dile: Señor, perdóname. Y cuando eso ocurra, estás poniendo la espalda, aunque el Señor te pegue un chilillazo. Yo creo que el mejor castigo del chillito del Señor es de Él, y no que te lo dé otro, hermano, o te la dé otra. Que no te lo dé una mujer o te lo dé un hombre. No, que ponle la espalda al Señor y dile: Señor, disciplíname. Yo no quiero ser bastardo, porque yo soy hijo tuyo, y reconozco que el día que te recibí fui cubierto con la sangre del Cordero, que es la que me guarda en mi coraza. Es lo que yo llevo conmigo como presente de ser hijo tuyo, porque no soy engendrado de carne, sino del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. Amado hermano, no te dejes. Yo, dice el Señor, he venido
para darle vida y vida en abundancia. Eso se parece cuando compras cama nueva. Yo no recuerdo en qué momento pude dormir en un colchón después de dormir en una de pitas. Yo. Pero sí recuerdo que me tuvieron que ir a despertar. Cuando el Señor dice, oiga, el enemigo vino para robarles, para hurtarles. Vino para matarlos. Vino para destruirlos. Pero yo, dice el Señor, he venido para darles vida y vida en abundancia. Es como dormir en cama nueva. Es como haber pasado de aquí para allá en una forma sencilla, simple. Yo siempre voy a creer que una vida con propósito divina es la que debe de vivir la iglesia, la que debe de vivir todo creyente arreglando su vida. Es una vida en plenitud divina. Y cuando hablamos de una vida en plenitud divina podemos hablar de sanidad divina, prosperidad divina, no prosperidad de la que habla el mundo, prosperidad divina, bienestar total familiar, unión, más espiritualidad y más permanencia en la palabra. Esto se vuelve una vida edificada en esperanza, una vida que está edificada en la bendita esperanza en la que usted espera la venida del Señor. Si usted no ha recapacitado sobre la primera parte, que es en que el enemigo lo puede destruir, usted está en un error grave, muy grave, porque no ha reconocido lo que el Señor le quiere decir. Quiero leerle Mateo 10:28. Porque esta vida que usted tiene en abundancia, que el Señor ofrece, tiene algo importante que no puedo dejar pasar por alto al decírselo en este momento, con relación a lo que dijo el Señor sobre el tema de a quién debe de temer. Si usted no teme a Dios, debe de temer al diablo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos dotados de espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpecito va a tierra. Ahí se acaba. Pero mi alma y mi espíritu vuelven a Dios que me lo dio. Y cuando vuelve a Dios que me lo dio, el Señor puede decirme, ¿quién eres tú? No te conozco. Es que yo soy hijo tuyo, yo me acuerdo que te recibí una vez. No te conozco. Hermano, ¿qué haría usted? ¿Ha pensado en eso? Mire lo que dice la palabra, así que no los temáis. Versículo 26 del capítulo 2 de Mateo. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si usted lee detenidamente esta palabra y se remite a todos los acontecimientos que Jesús dijo, es un problema grave llegar como evangélico a la mitad del camino o como evangélico muriendo a pausas porque el enemigo te va matando. Ya te dije que te puede robar la fe y la felicidad de tu vida. Y una de las victorias principales del creyente es ver cara a cara al Señor. Una de las victorias principales de la iglesia es viajar con el Señor. ¿Por qué razón te digo esto? Porque el Señor puede desconocerte si no entras en la obediencia de Dios. Esto está más claro que el agua.
Por eso es que tienes que comprender que la vida en familia la instituyó el Señor. El matrimonio lo protege el Señor, lo bendice el Señor. Tú tienes que ser colaborador con esto. ¿Cómo vas a colaborar? Mira, en obediencia, congregándote, obedeciendo la palabra, permaneciendo unidos. Amado hermano, amándose los unos a los otros y muchos más factores que encierran esta vida familiar. La vida familiar de tu casa parecida a la vida familiar de la iglesia, porque aquí juntos somos uno solo. Por eso el Señor dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, y es lo que menos hacemos. Por eso es que el enemigo entra y rompe y siembra cizaña. Amado hermanos, qué interesante. La familia debe de oír la voz de Dios. Para ir terminando, vamos a recapitular esta parte. Jesús, cuando habló de que el enemigo vino para esto, está hablando de las ovejas de su redil. Y en la parte del capítulo 10, siempre en el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Él les dijo esto porque los fariseos le estaban diciendo cosas extrañas, le decían que lo rechazaban. Y en el versículo 24 les dijo, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a turbar el alma, nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esa fue la pregunta que le lanzaron. ¿Por qué? Porque no tenían abierto su corazón para recibir al Señor. No lo habían comprendido. Y el Señor les da una respuesta categórica y le habla de que el Padre lo manda a dar el testimonio. Pero ustedes no creen. Dice: porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiere que sus hijos sean eso? No se divorcie. Quiere que sus hijos sean eso, manténgase unido en familia. Quiere que sus hijos sean eso, tráigalos a la iglesia, llévelos consigo a todos los eventos evangelísticos, donde sea. Y dice el Señor: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, qué seguridad de estar en las manos del Señor. Qué seguridad de estar dentro del redil del Señor. Qué seguridad existe cuando usted sabe que cuando usted habla, Él lo oye. Él dice bien claro: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo va a seguir usted a alguien extraño si no lo conoce, hermano? Necesitamos conocer a Cristo. Por eso es que la palabra declara y dice que las cosas reveladas son del hombre, pero las secretas son de Dios, y van a seguir siendo así. Pero usted tiene que creer a esta palabra. Y dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De hecho, de otra manera, usted está en las manos de Jesucristo, que es el que le ha dado la vida, y en las manos del Padre, que lo lleva a la vida eterna cuando se lo presenta. Oiga, amado hermano, por eso es que el Señor dijo en cierto momento: el que me ama y guarda mis mandamientos es porque me ama, y si me ama, mi Padre le va a amar, y si mi Padre le ama, vendremos y nos manifestaremos a Él. Y esa es la manifestación de Dios a través de la palabra con sus hijos en su promesa. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Amado hermano, esa es la palabra del Señor. Yo quiero, antes de terminar, decirte tres cosas. La vida en abundancia, creo yo, que es en el cielo. Porque yo quisiera vivir 120 años acá, pero no me sirven de mucho, porque no seré el mismo José. De seguro me terminaré los zapatos más luego arrastrándolos. Ya no miraré como miro, y muchas cosas más. Pero no importa hasta donde el Señor diga que lleguemos, con la fe y la esperanza de que la vida en abundancia es en el cielo. Pero es necesario que, si el enemigo vino para robar, para destruir y matar, yo te dejo tres consejos. Uno, no hagas alianza con él, de ninguna. Alianza con él de ninguna. Segundo, huye de la maldición eterna. Huye de la maldición. Tercero, busca a Dios, que es el único que te puede dar vida eterna. Padre, gracias. Estamos aquí, Señor, agradecidos por tu palabra, y queremos, Señor, bendecir tu santo nombre. Estamos claros, Señor,
que necesitamos el consejo, todos. Tu predicador también, Señor. Porque el cerco del enemigo, el asedio, es para toda la humanidad. Porque la concupiscencia es un deseo desordenado al cual el cuerpo obedece. Pero tu palabra dice, hasta ahora no ha batallado hasta la muerte. Haznos morir, Señor, en la batalla, pero en esa batalla espiritual contra nuestros propios deseos, Señor. En esa batalla espiritual contra nuestras propias concupiscencias, Padre. Ayúdanos, Señor, cuando hablamos de divorcio, separación. Ayúdanos, Señor, cuando estamos pensando cosas que no tienen nada que ver. Si pensáramos cuánto sufrirán nuestros hijos. Cuando debemos de pensar que si nuestros hijos quedan a la deriva, pueden perecer por la mano del enemigo. Señor, muchos ya se perdieron y se están perdiendo. Yo quiero pedirte, Señor, por este pueblo reunido, que no haga alianzas con el enemigo. Que aunque el queso esté bueno en la trampa, Señor, no se acerque. Porque trampa es trampa. Y no va a poder salir de ahí, Señor. Por eso tú dijiste que Él vino para destruir y para matar. Yo te quiero dar gracias esta mañana, Señor, porque yo mismo he oído esta palabra y la creo, que tú viniste para dar vida en abundancia. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.